Papá volvió de un viaje de negocios y trajo a una chica diciéndome que la tratara bien. Al día siguiente ella se apoyó en mi hermano y me acusó de haberla maltratado pidiéndole que la defendiera. Mi hermano y yo nos miramos, y él la sujetó del brazo para evitar que escapara. Entonces le propiné una bofetada. Una hija ilegítima y todavía tan insolente pedazo de mal educada. Papá volvió a casa de un viaje de negocios y antes de llegar nos llamó para decir que me traería un regalo. Mi hermano y yo nos miramos el uno al otro. Un hombre que siempre fue frío en cuanto a afecto familiar y que nunca cumplió un solo día con su responsabilidad como padre. Ahora viene a traernos regalos. Al ver a la esbelta chica junto a mi padre con una apariencia tan delicada que inspiraba lástima solté una risa burlona. Su hija ilegítima criada en secreto durante 18 años. Sin duda es un buen regalo. Papá al ver mi expresión de desprecio hacia esa chica frunció el ceño y dijo, tu hermana ha vivido sin nombre ni apellido durante 18 años y ahora es hora de que sea reconocida por la familia. Caroline, debes llevarte bien con tu hermana. Miro a la chica frente a mí cuyo rostro se asemeja tanto al de la asesina de mi madre y aprieto los puños con fuerza. Mi hermano a un lado tose levemente al volverme, nuestros ojos se encuentran. Recibiendo su señal silenciosa estallo sin contenerme. De inmediato le propino una bofetada a esa chica. Como antes había aprendido karate, esa bofetada fue sonora y brutal tirando al suelo directamente a ese hijo ilegítimo. Me reí fríamente. El hijo de la amante espera que lo cuide bien, ya es una bendición que le dé las sobras de comida. Bastarda de sangre sucia, ¿cómo se atreve a ponerse a mi nivel? Humillada por mis palabras, la chica se sentó en el suelo tapándose la cara y lloriqueando. A papá no le dio tiempo de enfadarse antes de que mi hermano me empujara al suelo dándome además una bofetada. Mi hermano me gritó furioso, Caroline, ¿cómo te atreves a enfrentarte a papá? Descarada, sin respeto. Yo sentada en el suelo lo miré con rebeldía. Sin embargo, papá parecía satisfecho con mi hermano, le dio una palmadita en el hombro, pero cuando volvió su rostro hacia mí su expresión era gélida. Para compensar a tu hermana he transferido las acciones a nombre de tu madre a Natalie. Esta vez lo dejaremos pasar. De ahora en adelante, si te atreves a molestar a Kinyin de nuevo te haré pagar caro. Dicho esto, papá se dio la vuelta y se marchó. Natalie se apresuró a levantarse del suelo, se cubrió la mejilla derecha hinchada, me lanzó una mirada llena de odio y siguió a papá. Al ver que la persona se había ido, mi hermano intentó ayudarme a levantarme, pero aparté su mano y me incorporé de un salto. Mi hermano me examinó con ansiedad. ¿Te hiciste daño cuando te empujé? Mientras me arreglaba la ropa hice un gesto de negación con la mano. No, la alfombra es tan gruesa que no me ha pasado nada. En cambio esa Natalie se sentó de golpe en el suelo, seguro que se le rompió el coxis. Mi hermano mayor soltó una carcajada. La señora de la limpieza nos llamó para tomar el té de la tarde bajo la cálida y radiante luz del sol primaveral. El hermano levantó la taza y tomó un sorbo de café mientras veía a Natalie revoloteando alrededor de papá en el segundo piso. Una expresión de desdén cruzó su rostro apuesto. La hija del amante solo sabe revolotear alrededor de los hombres y todavía se atreve a quedarse con las acciones de mi madre. Una sonrisa se dibujó en mis labios mientras murmuré suavemente. Hermano, debes aprender a ser paciente, después de todo para acabar con ella tendrás que esforzarte mucho. Dicho esto intercambiamos una sonrisa, y luego disfrutamos de los últimos momentos de paz antes de la tormenta. Mi hermano Matthew y yo somos hijos de la misma madre cuya familia antes de su declive era una de las más prominentes de la capital. Mamá era la única hija de su familia, pero tuvo mala suerte en el amor y se enamoró de mi padre, un pobre diablo. Mi padre hizo fortuna gracias a su esposa, pero la engañó cuando ella estaba gravemente enferma, lo que provocó la muerte de mi abuelo. E incluso se apoderó de la herencia que mamá nos dejó para dársela a su amante. Por suerte esa amante murió pronto dejando solo a Natalie, su hija ilegítima. Originalmente planeábamos esperar a que mi hermano tomara el control total antes de ocuparnos de ese par de desgraciados, papá y Natalie. Nunca imaginé que papá sería tan impaciente apresurándose a meter a Natalie en la familia G antes de que ella consolidara su fortuna. Aunque esto adelantó nuestros planes, mi hermano y yo recuperaremos todo lo que nos pertenece. Solo que para manejar este asunto necesitaremos un pequeño ardid. Natalie era tan ingenua que resultaba adorable, creyéndose la protagonista a quien todos debían tratar bien sin condiciones. Por eso cuando su hermano la consentía no mostraba ni un ápice de desconfianza, sino que lo disfrutaba plenamente. Después de que la familia G prosperara gracias a su nuera, el padre, creyéndose un triunfador, comenzó a relajar poco a poco su control sobre los negocios familiares. Hasta que en los últimos años el hermano prácticamente había tomado las riendas de todos los negocios de los G, convirtiéndose en el líder indiscutible entre las familias adineradas de la capital. Originalmente mi hermano y yo solíamos asistir juntos a las grandes fiestas de la alta sociedad. Natalie me miraba con envidia y celos vestida con elegantes trajes de noche y joyas lujosas. Así que le rogó a mi hermano con coquetería diciendo que ella también quería ir. Armé un gran escándalo por esto, lo que solo fortaleció la determinación de Natalie de entrometerse. Al final fue papá quien intervino regañándome por no ser comprensiva y no saber ceder ante mi hermana menor, ordenando a la niñera que retirara mi ropa y se la entregara toda a Natalie. Natalie, creyéndose la gran vencedora, se colgó del brazo de mi hermano como una gallina de pelea que ha ganado. Los observé marcharse con una mirada de lástima, encendiendo mentalmente una vela por mi hermano. Natalie provenía de los barrios bajos, aunque tenía una belleza que rivalizaba con la mía. Jamás podría imitar los modales y costumbres que yo había cultivado desde la cuna. Ni hablar de la postura al caminar, los modales en la mesa o el estilo para bailar en eventos sociales. Ella no sabe nada de esto, ¿cómo se atreve a competir conmigo? Así que 2 horas después mi mejor amiga me envió un mensaje quejándose. Caroline, tu hermano no tiene la cabeza bien, para que sacó a esa hija bastarda de tu familia. Ella no sabe hacer nada, hasta me pisó el pie cuando bailábamos, joder. Miré el teléfono y solté una carcajada. Podía imaginarme perfectamente a Natalie torpe y desconcertada como siempre.
A las 11 de la noche mi hermano llegó a casa con Natalie. Apenas entré por la puerta Natalie me lanzó una mirada furiosa con los ojos enrojecidos y yo me encogí de hombros con una expresión de inocencia. Mi hermano me dio una palmadita en el hombro sin molestarse en ocultar el dejo de regodeo en sus ojos. El grupo de los hijos ricos de la ciudad estalló esta noche. Todos sabían que mi relación con esta media hermana ilegítima era mala y no se molestaban en ocultar sus burlas cuando yo estaba presente. Eché un vistazo rápido a los mensajes del grupo y como sospechaba, Natalie empezó a hacer el ridículo en cuanto llegó. Todos eran educados al hablar con ella pero después de 2 frases de cortesía se marchaban. Me reí para mis adentros tonterías. Una hija ilegítima espera que los jóvenes señoritos y señoritas con la nariz en alto sean cálidos contigo. Más tarde cuando llegó el momento de bailar mi hermano fue invitado por sus socios de negocios a un palco para discutir proyectos dejando a Natalie sola en la pista de baile. Como no sabía bailar terminó pisando a cada uno de sus acompañantes masculinos. Incluso durante el intercambio de parejas le pisó a mi mejor amiga. Mi amiga Susan no pudo evitar soltar un comentario sarcástico. Algunas personas si no encajan en un círculo no deberían forzarlo. ¿Acaso es divertido hacerse el payaso? Natalie se puso roja de ira al instante. Cuando su hermano regresó no se atrevió a quejarse temiendo que él pensara que no se había comportado bien y que la próxima vez no la llevaría. El círculo social de la capital era tan limitado que cuando aparecía un personaje nuevo después de burlarse los aburridos jóvenes señoritos comenzaban a investigar su identidad. Cuando llegó la hora de dormir por la noche hasta los antepasados de Natalie habían sido escudriñados. Al día siguiente para ir a la escuela Natalie se levantó temprano, se maquilló ligeramente y se sentó a desayunar en la mesa. Llegué puntual al comedor y vi a mi hermano pelando una naranja para Natalie con una expresión solícita. Natalie la tomó y se la comió pero estaba tan ácida que casi perdió el control de su expresión facial. Contuve a duras penas la risa al ver a mi hermano darme la espalda mientras su regodeo malicioso resultaba imposible de disimular. Cuando terminé de comer el chofer abrió la puerta del auto afuera para llevarnos a Natalie y a mí a la escuela. Para compensar a Natalie papá la transfirió a nuestra escuela, le ordenó que estudiara bien y se fue directo a su club de juerga. La división del lujoso automóvil se elevó lentamente mientras Natalie me miraba con una expresión desafiante. Ayer fui a un cóctel y todos los jóvenes herederos y herederas de familias adineradas parecían encantados conmigo, no paraban de hablarme. Muchos de esos jóvenes me pidieron bailar algo que seguramente tu hermana nunca podrías disfrutar. Puse los ojos en blanco hacia el techo del auto y saqué el periódico francés del día para leerlo. Mi madre estudió diseño en Francia cuando era joven, por eso siempre ha querido que yo aprenda francés. Insiste en que lea el periódico en francés todos los días. Con el tiempo el mayordomo también adquirió el hábito de dejar el periódico en francés en el auto. Natalie al verme así no quiso quedarse atrás y tomó el periódico del asiento leyéndolo a duras penas sin entender. Solté una risa burlona pero me abstuve de hacer comentarios sarcásticos. Al llegar al aula me senté en mi lugar y observé a Natalie presentarse con una sonrisa radiante. Cuando terminaron las presentaciones la profesora le asignó un asiento y el único lugar vacío en el aula era el de Lucas. La profesora dudaba pensando si debía traer otro escritorio, porque Lucas es mi prometido, y Natalie es la hija ilegítima de la familia G. Según las novelas típicas de Mary Sue, cuando dos personas como ellos se juntan es inevitable que surja alguna historia. Natalie al reconocer la identidad de Lucas se ofreció de inmediato. Profesora, me sentaré con este compañero. La maestra me miró con incomodidad y al no ver mi oposición asintió. Los compañeros alrededor al ver la actitud ansiosa de Natalie por acercarse a él sintieron un creciente desagrado hacia ella. Mantuve una expresión serena mientras sacaba mis apuntes para repasar dejando que Natalie se pegara a Lucas. Lucas de naturaleza fría mostró una paciencia inesperada con Natalie. Para el mediodía Natalie ya se refería a él simplemente como Lucas. Susan al verme ocuparme de mis asuntos sin prisa al principio pareció preocuparse por mí pero luego quedó pensativa. Así es como he estado siendo una tortuga que esconde la cabeza durante 2 semanas. Hasta que en el trabajo grupal de la clase de economía Natalie me quitó mi lugar e insistió en estar en el grupo de Lucas. Me reí fríamente, me levanté de mi asiento, agarré la coleta de Natalie y la arrastré al baño. Todos los compañeros alrededor estaban mirando el espectáculo. Mis amigas más cercanas se levantaron discretamente y bloquearon a los chicos que querían entrometerse. Elegí específicamente un cubículo que aún no habían limpiado y arrojé a Natalie dentro. Natalie, gritó Caroline, maldita perra, ¿no tienes miedo de que Lucas venga a buscarte? Solté una risa fría y le propiné 2 bofetadas a Natalie. Lucas, vaya que cercana es su relación llamándolo con tanta confianza. Como era de esperar, hija de esa zorra de tu madre, ser la amante es algo que corre en la familia. Natalie intentó resistirse pero con una patada la hice caer sentada en el inodoro mojando al instante su uniforme escolar. Tu Lucas no está aquí ahora, déjame enseñarte las reglas de la alta sociedad. Susan con expresión de asco tomó el cubo de basura medio lleno y justo cuando iba a vaciarlo sobre Natalie Lucas llegó gritando. Caroline, suelta a tu hermana. Me di la vuelta y vi a Lucas vestido con traje y corbata llegando tarde con su placa de presidente del consejo estudiantil colgando del pecho. Natalie al verlo llegar rompió en llanto como una flor de peral bañada por la lluvia. Lucas con el corazón apretado la ayudó a levantarse y al instante me lanzó una mirada fulminante. No sabía que fueras tan celosa, solo me duele ver que Kinin ha pasado 18 años de sufrimiento y por eso la trato bien pero tú la hostigas en todo momento. Estoy realmente decepcionado de ti, si vuelve a ocurrir creo que preferiría casarme con Kinin antes que contigo, una belleza malvada. Dicho esto Lucas ayudó a Natalie a salir del baño dejándonos a Susan y a mí solas. Al irse Natalie me lanzó una mirada fugaz con una sonrisa de triunfo en los ojos. Y yo, como ella deseaba, puse una expresión de resentimiento.
Cuando los dos desaparecieron completamente de nuestra vista, Susan y yo finalmente pudimos relajarnos. Susan estiró largamente los brazos y dijo con una sonrisa: Natalie acaba de ser pateada por ti hacia el baño y ahora tiene un montón de cosas asquerosas pegadas en su cuerpo. Si Lucas estaba tan cerca de ella no significa que su ropa también está sucia. Visualicé la escena y me sentí instantáneamente asqueada. La próxima vez que la golpees hazlo en otro lugar, me da asco. Al final Natalie terminó formando equipo con Lucas para completar la tarea de economía. Sin embargo, el profesor le dio una mala calificación a Natalie porque se dio cuenta de que toda la tarea la había hecho Lucas y Natalie solo había estado holgazaneando. El profesor de economía, rubio y de ojos azules, frunció el ceño mientras miraba a Lucas frente al salón de clases. Geuto y Bangwan trabajan tan bien juntos. ¿Por qué dejaron de colaborar? Los miembros de tu equipo actual son pésimos, no están en sintonía con tu forma de pensar. El profesor hablaba en francés. Natalie no entendía y permanecía confundida junto a Lucas. Los jóvenes señoritos del público soltaron risitas y se volvieron para mirarme a mí sentada en la última fila. Mantuve una expresión impasible como si no estuvieran hablando de mí. Lucas no supo qué decir y solo bajó la mirada para disculparse en francés. Lamento haber arruinado esta tarea. El profesor echó un vistazo a Natalie, quien estaba de pie a un lado con aire lastimero, suspiró y les hizo un gesto para que se retiraran. Susan, sentada en la primera fila, vio cómo el profesor le daba a Natalie la calificación más baja. El profesor calificaba mientras murmuraba en voz baja: ¿Qué les pasa a los jóvenes de ahora? No les gustan las parejas competentes, insisten en buscar un jarrón bonito. Susan soltó una carcajada. Natalie desde su asiento le hacía una disculpa llena de remordimiento a Lucas, quien le acarició el pelo y en cambio la reconfortó con palabras suaves. 4. Desde que Natalie empezó la escuela puso todo su empeño en Lucas. Ni siquiera hacía la tarea después de clase, se metía directamente a la cocina a hornear galletas para Lucas. Aunque mi escuela es internacional, las autoridades son muy estrictas con el rendimiento académico de los estudiantes. Además, la mayoría de los hijos de familias adineradas son muy aplicados, sobresaliendo tanto en las asignaturas académicas como en sus talentos especiales. Natalie ya tenía una base académica deficiente y después de llegar a la escuela ni siquiera prestaba atención en clase. Un examen parcial fue suficiente para devolverla a su estado original. Sus calificaciones eran incluso peores que las de esos jóvenes herederos que normalmente se escapaban de clase para ir a correr coches. Como la villana malvada que soy, por supuesto que iba a difundir este tipo de cosas. 5 minutos después apareció en el muro de la escuela una boleta de calificaciones con códigos de identificación ocultos. Las notas eran tan absurdamente bajas que apenas publicada atrajo a una multitud de espectadores. En el círculo de las familias adineradas de Aichen la mayoría se conocen entre sí. Además, Susan había difundido la información a propósito, así que no tardaron en descubrir que el boletín de notas pertenecía a Natalie, la hija ilegítima de la familia He. En los comentarios rápidamente publicaron mi boletín de notas, donde ocupaba el primer lugar de la clase. Ambas son de la familia He. ¿Cómo puede haber tanta diferencia? Una hija ilegítima siempre será una hija ilegítima, ni siquiera su inteligencia puede competir con la de Caroline. Se dice que por sentarse al lado de Lucas hasta sus calificaciones han empeorado. Lucas tuvo que cargar con ella ese lastre y el trabajo grupal de economía les dio una pésima nota. Esta vez cayó más allá del 10º puesto en el ranking. Observé cómo los comentarios se multiplicaban velozmente y sonreí satisfecha. Los boletines de notas llegaron por correo electrónico a cada estudiante. Cuando Natalie recibió el suyo y vio la publicación, vino a confrontarme con los ojos enrojecidos. Caroline, ¿por qué te burlas de mí y publicas mis calificaciones en Internet? Los estudiantes a su alrededor dejaron de escribir y observaron en silencio, disfrutando del espectáculo. La miré, arqueé una ceja y respondí con una sonrisa: ¿acaso tus pésimas calificaciones son un secreto que debo guardar? En lugar de perder el tiempo viniendo a confrontarme, mejor preocúpate por mejorar tus propias calificaciones y deja de andar todo el día detrás de los hombres. Natalie enrojeció de rabia pero no encontró palabras para replicarme. Lucas se acercó a consolarla y ella inmediatamente se apoyó débilmente en su hombro llorando. Dije con sarcasmo: igualita a tu madre, la amante pequeña bastarda nacida de una zorra. Natalie al oír esto soltó la mano de Lucas, giró y tomó un cúter de la mesa para intentar rayar mi cara. Lucas actuó más rápido, le arrebató el cúter y lo tiró al suelo. Natalie miró a Lucas con sorpresa solo para verlo romper mi tableta sobre la mesa sin inmutarse. Dije que no habría una próxima vez. Tú y Kingin son hermanas, pero la insultas de esta manera, realmente me has decepcionado. Es hora de romper nuestro compromiso, Caroline. Lucas dijo esto con un rostro frío como el hielo, tomando a Natalie de la mano y alejándose. Natalie, aturdida por la victoria inesperada, se marchó aturdida. La noticia de que Lucas quería romper el compromiso con la familia He por un hijo ilegítimo llegó rápidamente a los oídos de la familia He. El padre regresó apresuradamente del club y fue con cautela a la familia Heu para indagar sobre la situación. Florencia recibió a Robert con una sonrisa y con elegancia ordenó a los sirvientes detrás de ella que sirvieran té al invitado. Nuestro Changin ya no tiene ningún sentimiento por la señorita He, pero Natalie es dulce y virtuosa y me cae muy bien. Solo entonces Robert se sintió aliviado y continuó con su vida despreocupada de placeres. Natalie, al sonsacar información de Robert, se sintió sumamente orgullosa. Se fue tranquilamente al centro comercial más cercano con sus esbirros comprando como loca. Yo estaba acurrucada en el jardín tomando el té de la tarde mientras mi hermano, pelando un pomelo, me aconsejaba: la próxima vez que la insultes recuerda moderarte. Si Changin no hubiera actuado rápido, ese cúter habría acabado en tu cara. Sonreí con frialdad. Cada vez que la veo me acuerdo de su puta madre y simplemente no puedo contenerme. El movimiento de mi hermano se detuvo y continué diciendo:
En ese momento a mamá ya le habían dado el aviso de estado crítico, por fin habíamos encontrado un riñón compatible, pero esa maldita lo arrebató de un golpe. Nos arrodillamos para rogarle al viejo y al médico tratante, pero él dijo que esa maldita llevaba a su hijo en el vientre, así que el trasplante de riñón era imperativo para ella. Al final mamá murió consumida, mientras que esa maldita no sufrió ni un rasguño, incluso dio a luz a un hijo y pretendía entrar en la familia G como su señora, una estudiante a la que mamá ayudó a salir de la montaña pero que traicionó su confianza y se subió a la cama de papá. Merece morir de la peor manera. Mi hermano peló el pomelo y lo dejó a mi lado consolándome. Al menos ahora ella y su hijo ya han muerto en el accidente que planeamos, solo quedan Natalie y el viejo, será mucho más fácil. Florence cumplió su palabra. El fin de semana organizó especialmente un banquete invitando a numerosos invitados para anunciar el compromiso de Lucas y Natalie. Antes del banquete, Natalie, radiante de felicidad, seleccionaba entre la ropa que las marcas le habían enviado. Al verme bajar con el rostro sombrío, aún tuvo el descaro de saludarme con una sonrisa. Hermana mayor, hoy es el día de mi compromiso con Lucas, ¿por qué no me ayudas a elegir el vestido? Solté una risa fría y aprovechando que no había nadie alrededor agarré la cinta métrica de la mesa y la amarré. Natalie, para mantener su apariencia frágil y delicada, llevaba días sin comer ni beber, así que no era rival para mí. La miré fijamente observando su expresión aterrorizada con una sonrisa. Eres bastante hábil para despertar mi ira, ¿qué tal si te arranco la lengua y me la regalas? Natalie me miraba con el rostro lleno de miedo. Mi hermano, que estaba detrás al vernos enredadas, nos separó con firmeza y me lanzó una mirada furiosa. Caroline, ¿no sabes que tu hermana menor está a punto de comprometerse con Changin? Si no supiste aprovechar tu oportunidad, no tienes derecho a tener celos de ella. Con los ojos enrojecidos grité desgarradoramente. Yo soy la verdadera heredera de la familia G, es tu hermana de sangre, ¿por qué favoreces a esta bastarda? Mi hermano me abofeteó con el rostro frío como el hielo y dijo: ¿qué va, hijos de la misma madre? Mientras sean hijos de papá son mis hermanos, juzgo los hechos, no a las personas, me has decepcionado mucho. Dicho esto, los guardaespaldas a su lado avanzaron para sujetarme. Me obligaron a arrodillarme en el suelo, solo podía escuchar la voz de mi hermano. Hoy no irás a la fiesta de vino, quédate en el sótano reflexionando sobre tus errores, no saldrás hasta que reconozcas tu falta. En el último segundo antes de ser arrastrada levanté ligeramente la cabeza. Por el rabillo del ojo vi la expresión satisfecha de mi padre en el piso de arriba, bajé la mirada para ocultar el sarcasmo en mis ojos. 5. Mi hermano ordenó que me encerraran en el sótano, pero no me quitaron el teléfono. Observé cómo Susan me transmitía en tiempo real lo que ocurría en la fiesta. La señora Geu sostenía la mano de Natalie con una sonrisa mientras Lucas y Natalie intercambiaban miradas que desde el ángulo de la foto furtiva parecían casi llenas de ternura. Con el rostro impasible apagué el teléfono y me levanté para dirigirme al cuarto de almacenamiento del sótano. Durante más de medio año después de la muerte de mamá, el sótano se convirtió en mi lugar habitual. En ese entonces mi hermano fue enviado a un internado, mientras que a mí con solo 8 años me dejaron en la mansión, obligada a presenciar cómo papá traía a distintas mujeres a casa para sus encuentros íntimos. Los horribles sueños por la pérdida de mi madre me atormentaban, despertando a medianoche entre llantos y gritos que arruinaban el ánimo de papá. Entonces me arrojaban al sótano. En el sótano estaban las pertenencias de mi madre. Para los demás podría parecer un lugar lúgubre, pero para mí era reconfortante. Abrí la puerta del armario del cuarto de almacenamiento y me acosté sobre la ropa. Un aroma frío y dulce flotaba a mi alrededor y tuve el primer buen sueño en meses. No supe cuánto tiempo había pasado cuando alguien abrió la puerta del armario. Me desperté aturdida intentando levantarme, pero mi hermano me envolvió en la manta y me levantó en brazos. Natalie se quedó a pasar la noche en la casa Geu, el viejo fue al club a divertirse, no te preocupes. Me dormí profundamente tranquila y cuando desperté de nuevo ya era mediodía del día siguiente. Bajé a comer y mi hermano me entregó una caja de madera. La abrí y dentro había un hermoso brazalete de jade antiguo. Reconocí de inmediato que era la reliquia familiar de los Geu. Alcé la vista hacia mi hermano, quien respondió con calma. Anoche, para que la actuación fuera más convincente, Florence le dio a Natalie una pulsera falsa diciendo que era la reliquia familiar de los Geu. Me llamó al templo budista y me dijo que tú eras la nuera que ella reconocía, pidiéndome que te trajera esta auténtica. Tomé el brazalete y debajo había una tarjeta negra. Mi hermano continuó explicando: este de abajo es de Lucas para ti, dijo que temía que pensaras que iba a fingir hasta hacerlo realidad, así que te entregó todos sus activos para demostrarte su sincero afecto. Me eché a reír, guardé la caja y le di las gracias a mi hermano, luego tomé los palillos para comer. Natalie no regresó a casa hasta la tarde. Estaba en la sala arreglando flores en un jarrón cuando ella se acercó vestida con un vestido largo sin mangas, luciendo en su muñeca aquella pulsera falsa. Me sonrió con falsedad y tomó una flor que estaba en plena floración. Qué buen gusto tienes, hermana, aunque las rosas representan el amor, acabas de perder a tu amado, quizá no sea lo más apropiado. Solté una risa fría y le arrebaté la flor. Esto es una rosa, idiota. Dicho esto, dejé atrás a Natalie, cuyo rostro se había vuelto sombrío, y subí las escaleras sin más. Antes había provocado a Natalie porque acababa de llegar a la familia Geu y al tener en sus manos las acciones de mi madre estaba muy alerta. Para que confiara y estuviera más agradecida con mi hermano y así bajara la guardia, no tuve más remedio que interpretar el papel de la mala. Más tarde, cuando le di una bofetada a Natalie, fue para que ella desarrollara una actitud de rebeldía hacia mí, y así para vengarse de mí se acercara a Lucas y se comprometiera con él.
Ahora que he logrado mi objetivo no hay necesidad de gastar energías en una persona tan despreciable. Seguí yendo a la escuela como de costumbre, pero poco a poco disminuyeron las personas que me adulaban. Algunas de familias menos privilegiadas al verme caer en desgracia rápidamente se volvieron hacia Natalie para congraciarse con ella. Los demás jóvenes de familias adineradas seguían hablando y riendo conmigo como de costumbre. Después de todo tampoco se rebajarían a adular a una hija ilegítima, así que aunque Natalie se hubiera comprometido ellos seguían manteniendo las distancias con ella. Así llegaron los días hasta la graduación de bachillerato. La noche del baile de graduación Lucas se arrodilló en un gesto romántico y le propuso matrimonio a Natalie. Yo me sentaba entre el público vestida con un traje sencillo y elegante observando con indiferencia a la pareja que acaparaba toda la atención. Natalie, conmovida hasta las lágrimas, asentía repetidamente con la cabeza. Justo cuando estaba a punto de ponerse el anillo, el chofer de la familia G irrumpió en la habitación con expresión angustiada y exclamó: Señorita G, algo terrible ha ocurrido, el señor se ha desmayado en el club. Los espectadores a su alrededor murmuraban y cuchicheaban. Aquellos que conocían los detalles se los compartían a los que no lo sabían. El padre de Natalie es avaricioso y lujurioso, lleva varios años encerrado en clubes nocturnos sin volver a casa. En serio, como lo sabes, nuestra familia tiene acciones en ese club, él es nuestro VIP. Y lo que no sabes es que la madre de Natalie era una estudiante patrocinada por su exesposa. Los dos se miraron con buenos ojos y ya estaban liados desde hace tiempo. Natalie palideció al escuchar los comentarios, pero al ver la expresión igualmente disgustada de Lucas a su lado rápidamente forzó una sonrisa conciliadora. Changin, no les hagas caso, papá seguro que se desmayó por salir a atender negocios, voy a verlo ahora mismo. Dicho esto, Natalie salió precipitadamente siguiendo al chofer de la familia G para ir a ver al viejo. Intercambié una mirada con Lucas, que estaba en la mesa. Sonreí levemente, levanté mi copa hacia él y luego me bebí el vino de un trago. El club nocturno que el viejo solía frecuentar tenía el 80% de sus acciones compradas en secreto por mí y ahora casi todo el personal era de mi parte. Así que agregar algo a su bebida habitual era algo bastante fácil de lograr. Mi hermano había ido a un viaje de negocios a Suzhou y yo había desaparecido nuevamente, dejando a Natalie como la única en la familia desesperada limpiando el desastre del viejo. Florencia, al enterarse de esto, llamó a Natalie y con delicadeza le hizo saber que la imagen pública de la familia Geu era de gran integridad y rectitud y que abandonar a la hija legítima para casarse con una hija ilegítima ya era el límite. Si Robert salía con otro escándalo tan vergonzoso, entonces ella tendría que reconsiderar seriamente la viabilidad de su matrimonio con Lucas. Natalie entró en pánico. Haberse encumbrado hasta la familia Geu era el resultado de sus esfuerzos durante mucho tiempo. Para poder estar con Lucas incluso renunció a la oportunidad de estudiar en el extranjero para pulir su imagen y en su lugar eligió una universidad mediocre en la capital. No podía renunciar a su futuro por un padre que se perdía en el vicio y el alcohol. Por eso cuando el viejo despertó, Natalie fue la primera en entrar en la habitación del hospital y le ordenó que no volviera al club. Roberto miró con desdén a la hija ilegítima que él mismo había criado y esbozó una sonrisa fría. ¿Qué pasa, Natalie? ¿Crees que por haberte encumbrado en la familia Geu ya puedes darme órdenes a mí, tu padre? Natalie apretó los puños y conteniendo la ira dijo con una sonrisa falsa: Papá, me caso con Lucas enseguida, puedes aguantar unos meses más, por favor. Roberto ha pasado estos últimos años frecuentando clubes exclusivos donde todos le obedecen en todo. ¿Cómo podría tolerar ahora estas palabras desafiantes que se atreven a contradecirle? Pum, el vaso de vidrio en la mesita de noche se estrelló a los pies de Natalie por Robert y los fragmentos le cortaron el empeine. Lárgate, desagradecida traidora. Los asuntos de tu padre no son de tu incumbencia. Natalie fue expulsada de la habitación. Afuera, una chica con maquillaje excesivo la vio salir y entró riendo con afectación. No pasó mucho tiempo antes de que en la habitación del hospital se escucharan los jadeos coquetos de la chica y la respiración pesada y empalagosa del hombre. Natalie cerró los ojos conteniendo su furia mientras marcaba un número y murmuró en voz baja: Quiero comprarte algo, sí, de ese tipo que hace que la gente muera sin hacer ruido. Mientras decía esto, Natalie tomó su bolso que estaba en el asiento y salió del hospital. Estoy parada en la oficina del director general de G Group y la voz de Natalie al teléfono llega a través del micrófono oculto en el compartimento de mi bolso. Yo y mi hermano sentado en la silla bebiendo té nos miramos y sonreímos al unísono. Llevamos casi 3 años preparándonos en silencio y ahora por fin podemos cerrar la red. 2 meses después, Robert sufrió una hemorragia cerebral repentina y falleció dejando una enorme fortuna a sus 3 hijos ya adultos. Para sorpresa de todos, en el testamento de Robert las acciones que poseía se dividían por igual, la mitad para su hermano y la otra mitad para Natalie. Los medios de chismes no paraban de especular. Algunos decían que los 2 hijos legítimos acabarían con el bastardo sin piedad. Algunos decían que dado que Matthew y su hija ilegítima tenían una relación excelente, seguramente actuaría contra su propia hermana. En este momento crucial, un antiguo empleado de la familia G apareció de repente. Denunciar a la familia G por evasión de impuestos y malversación de fondos públicos, solicitando a la oficina tributaria que investigue estrictamente a G Group. La familia G era una de las principales contribuyentes en la capital. Al enterarse, la oficina tributaria envió inmediatamente personal para sellar el edificio de G Group. En poco tiempo las acciones de G Group experimentaron fuertes fluctuaciones, esperando una caída estrepitosa una vez que se encontraran pruebas. La familia G estaba en un completo caos en ese momento crítico y justo entonces yo desaparecí. Cuando se trataba de sus propios intereses, Natalie también estaba ansiosa. Mirando a su hermano angustiado dijo con urgencia:
Hermano, tienes que pensar en algo. La fortuna de la familia Ji no puede disminuir justo cuando acaba de llegar a nuestras manos. Su hermano también estaba preocupado. Las acciones que tengo no son suficientes para controlar por completo a la familia Ji. Ahora mismo estamos en una posición muy vulnerable. Natalie dudó. Sabía que si transfería sus acciones a su hermano él tendría el 80 de las acciones en la corporación Ji. No podía soportar la idea, pero tampoco tenía la capacidad de dar un giro radical y revivir a la familia Ji de entre los muertos. Justo cuando vacilaba, un par de manos largas y cálidas rodearon sus hombros. La voz grave y melodiosa de Lucas llegó a sus oídos. Kim ve a firmar el contrato de cesión voluntaria de acciones para ayudar a tu hermano a superar este difícil momento de la familia Ji. Ya conoces el carácter de tu hermano, no te haría daño. Además, incluso si fracasara la familia Heu siempre será tu respaldo. Natalie, al ser abrazada, mostró un destello de lucha interna en sus ojos antes de relajar gradualmente su cuerpo tenso. Está bien, confío en mi hermano, firmaré el contrato. Dicho esto, giró y rodeó el cuello de Lucas con sus brazos, riendo coquetamente. Entonces, si fallo, Lucas tendrá que mantenerme de por vida. Lucas curvó los labios en una sonrisa y su frío y apuesto rostro mostró un destello de alegría. Por supuesto, mi tesoro. Natalie pasó 3 días completando todos los contratos, no solo transfiriendo a Matthew las acciones que Robert le había dejado en su testamento, sino también devolviendo las acciones que originalmente pertenecían a nuestra madre. Para demostrar su determinación de compartir tanto las alegrías como las penurias con Natalie, Lucas le pidió a su madre que celebrara un gran cumpleaños para los 19 años de Natalie en la mansión de la familia Heu. Natalie, como prometida de Lucas, apareció en las principales secciones de entretenimiento de la capital. Conmovida, compartió con Lucas las antigüedades que Robert le había regalado en una villa, algunas tan valiosas que resultaban incalculables. Por un momento los medios elogiaron su amor. Sentada en la oficina del Departamento de Desarrollo de Ji, observé el rostro radiante de Natalie y apagué la televisión sin expresión. El director del Departamento de Investigación y Desarrollo a mi lado me miraba con el corazón en un puño mientras yo mantenía una expresión fría. Vamos a probar el nuevo producto una vez más. Esta vez el producto debe ser perfecto antes de que Ji reanude sus ventas. Les pido que trabajen duro durante este periodo. Les aseguro que el bono de fin de año no los decepcionará. La oficina de impuestos investigó una y otra vez, pero sorprendentemente no encontró ni una sola irregularidad en el grupo Ji. Al final, ese ex empleado se entregó a las autoridades confesando que, resentido por haber sido despedido, había presentado pruebas falsas para difamar al grupo Ji. El grupo Ji, por su parte, denunció el caso de inmediato, declarando que llevaría al ex empleado ante los tribunales para defender sus legítimos derechos e intereses. Mientras tanto, el hermano mayor, al haber obtenido el 80 de las acciones del grupo Ji, daba órdenes sin que nadie se atreviera a oponerse, logrando estabilizar rápidamente el valor de las acciones de la empresa. Mientras tanto, Ji Group lanzó el avance de su último producto, donde la tecnología innovadora y las funciones prácticas incorporadas despertaron el interés de innumerables consumidores. En un abrir y cerrar de ojos, las acciones de Ji Group incluso mostraron una tendencia alcista. Natalie se emborrachó completamente en la fiesta de celebración de Ji Group y se perdió el lanzamiento del nuevo producto. Por lo tanto, no sabía que la presentadora del evento de lanzamiento era precisamente yo, quien había desaparecido durante casi un mes. Durante este mes lideré al equipo de investigación y desarrollo para superar dificultades, culminando con éxito el trabajo final del nuevo producto de Ji Group. En la conferencia de prensa, vestida con traje y con un práctico moño de cola de caballo, sostuve el puntero láser mientras hablaba con soltura en el escenario. Frente a las dudas sobre el nuevo producto, respondí con fluidez y una sonrisa, ganándome la simpatía de muchos. Así que cuando Natalie despertó de su resaca, lo que vio fueron los medios de comunicación elogiándome profusamente. Natalie había estado en la familia Ji durante 3 años y era mucho más astuta que cuando llegó por primera vez, así que tomó un taxi de inmediato a las oficinas de Ji. Lo había previsto, así que esperé temprano con mi hermano en la oficina del director general. Natalie entró con una sonrisa fría, arrojó el periódico que publicaba la noticia de mi conferencia de prensa sobre la mesa y preguntó con tono acusador: «Caroline, ¿no vas a explicar qué está pasando?». Tomé un sorbo de café y le sonreí. «Natalie, ¿recuerdas lo que te dije la primera vez que nos vimos?». Natalie frunció el ceño y por su expresión era evidente que no entendía por qué le preguntaba eso. Me levanté con una sonrisa y me acerqué a ella paso a paso. «Te dije», continué, «el hijo de una amante espera que lo trate bien, con darle las obras ya es un favor. Bastarda de sangre sucia, ¿cómo se atreve a ponerse a mi nivel?». Cuando terminé de hablar, Natalie jadeó bruscamente, agarró el jarrón de la mesa y estuvo a punto de lanzármelo. Pero su hermano, sentado en el sillón del jefe, le agarró la muñeca con fuerza. Ella lo miró incrédula y dijo con voz quejumbrosa: «Hermano, ¿cómo puedes estar de parte de esta zorra?». Matthew soltó una risa burlona mientras se liberaba de su mano, tomando una toallita húmeda de la mesa para limpiarse con desdén. «No me llames hermano, bastarda hija de una amante, no mereces llamarme así». Al ver sus ojos enrojecidos, el hermano soltó una risa. «¿Sabes lo que pensé la primera vez que te vi? Pensé lo mismo que Bangwan. Tu puta madre salió de la montaña gracias a la mía y en lugar de agradecerle se metió en la cama de mi padre. No contenta con parirte cuando ni siquiera estaba tan enferma como para necesitar un trasplante de riñón, se lo arrebató a mi madre solo para joderla. Mi hermana Bangwan y yo pasamos toda una noche arrodilladas frente a la UCI suplicando que le dieran una oportunidad a mi madre. Bangwan solo tenía 8 años y las rodillas llenas de moretones. Y tú a los 18 años pisaste descaradamente los huesos de mi madre para entrar en esta casa disfrutando de sus acciones. ¿Con qué derecho?». Natalia, acorralada por los interrogatorios de su hermano, retrocedió hasta caer sentada sobre la alfombra.
Solté una risa fría. Al fin y al cabo no eres más que una idiota de verdad. Creíste que seríamos amables con la hija de la asesina de nuestra madre. Durante años alternamos el papel de buenos y malos y tú obedientemente terminaste devolviendo todas las acciones. Gracias, Natalie. Apenas se extinguieron mis palabras, la policía irrumpió en la habitación y esposó las muñecas de Natalie. Señorita Natalie, hemos recibido una denuncia de que envenenó a su padre. Por favor, acompáñenos. Dicho esto, ignoraron la resistencia de Natalie y la llevaron a la fuerza. Afuera estaban los periodistas de revistas sensacionalistas que había contratado de forma anónima. Cuando Natalie salió esposada, los flashes de las cámaras estallaron dejándola sin escapatoria. 8. Natalie se negó a admitir su crimen, pero la persona que le vendió el medicamento confesó todo para reducir su propia condena. No fue hasta que salió el informe de la autopsia de Robert que finalmente confesó su culpa. Bajo mi indicación, las noticias que habían estado enterradas en la familia G durante más de una década salieron a la luz debido a este caso penal. Desde que mi madre patrocinó a una estudiante hasta que esta última se metió en su cama, luego la lucha por el riñón, la muerte de mi madre y Robert apropiándose de la fortuna de mi abuelo. Para terminar con Robert llevando a casa a su hija ilegítima criada en secreto, disfrutando del mismo trato que nosotros. De repente todos los temas más comentados en Weibo estaban relacionados con la familia G. Desagradecer el favor recibido, olvidar la lealtad ante el beneficio, aprovecharse de los desvalidos, la amante que asciende, el pájaro cuco que ocupa el nido del gorrión. Innumerables palabras ofensivas fueron atribuidas a esa pareja infame y los secretos enterrados durante más de una década salieron a la luz, aunque ya todo había cambiado. Sentada en el lujoso automóvil de la familia G, aparecí por primera vez en 3 años frente a la mansión de los Geu a plena luz del día. Llevaba en mi muñeca la reliquia familiar de los Geu mientras Florence me abrazaba, permitiéndome sentir después de tanto tiempo el cálido abrazo de una madre. Florencia me acarició el cabello con ternura. Pobrecita, ha sufrido mucho todos estos años. Con lágrimas en los ojos la abracé a mi vez. Florencia y mi madre eran amigas íntimas desde la infancia, me había visto crecer desde pequeña. Al escuchar que quería vengar a mi difunta madre, aceptó ayudarme sin dudarlo. Tras un breve intercambio de cortesías, entré a la casa junto con Florence. Lucas sostenía mis postres favoritos con una sonrisa en los ojos. Bangwan, bienvenida a casa. Florencia, al ver mi timidez, me animó con una sonrisa. Vamos, tontita, este tonto te ha estado esperando mucho tiempo. Con las mejillas enrojecidas me lancé a los brazos de Lucas, quien dejó los dulces a un lado y me abrazó con fuerza. Finalmente lo que parecía imposible de superar se reconciliaría con mis esfuerzos y todo terminaría como yo deseaba. No digas que es difícil atrapar la luz de la primavera tras las nubes pasajeras, siempre brilla el sol radiante. Yo también me dirijo hacia mi soleado día. Epílogo. Más tarde Lucas y yo fuimos a ver a Natalie. Ella llevaba esposas y mostró un destello de alegría al ver a Lucas. Pero al verme detrás de él su expresión se transformó inmediatamente en odio. Caroline, ¿qué haces aquí? ¿No te has divertido lo suficiente con mi espectáculo? Me apoyé en Lucas, le di un beso en la mejilla y dejé clara mi intención sin rodeos. Lucas se sonrojó por mi beso pero no se apartó. Natalie se quedó paralizada. Antes, cuando ella intentaba tener contacto íntimo con Lucas, él siempre la rechazaba. Le preguntó a Lucas por qué y él se disculpó diciendo que tenía manías de limpieza y que por el momento no podía aceptar el contacto íntimo. Al ver a Lucas paciente y con el brazo de Caroline, Natalie sintió un momento de confusión. ¿Acaso la manía de limpieza de Lucas era solo una excusa para rechazarla? Al notar que Natalie lo miraba fijamente, Lucas frunció el ceño y dijo: le di a Bangwan las llaves de la villa que me diste. Esa villa siempre fue de la madre de Bangwan, no tenías derecho a quedártela, ahora simplemente ha vuelto a su dueña legítima. Caroline, ¿cómo te atreves a desafiar a papá? Eres una desvergonzada. Caí sentada en el suelo mirando a mi hermano con resentimiento. De hecho, debo agradecerte por seducir a Lucas antes, si no, no habría descubierto lo efectivo que es el encanto masculino. Seguro que no sabías que Lucas y yo crecimos juntos. ¿Crees que con unas simples palabras podrías robármelo? Y Florence nunca te tomó en serio. Ese tesoro familiar que te dio era una falsificación muy acorde con tu propia esencia. El verdadero artículo original está aquí. Levanté mi muñeca y la agité frente a ella con una sonrisa. Mientras veía a Natalie completamente paralizada en su lugar, le saludé con la mano sonriente y me despedí. Ah, por cierto, también debo agradecerte por ayudarme a deshacerme de ese viejo asqueroso. Gracias. Tú y tu madre han cometido tantos pecados en esta vida, las próximas décadas las pasarás pagando por ellos, cosiendo en la cárcel. Dicho esto, tomé del brazo a Lucas y me alejé quejándome mientras caminábamos. Este lugar es realmente frío, tiene un ambiente siniestro. Lucas respondió con resignación: siempre has tenido miedo al frío desde pequeña, pero te niegas a abrigarte más. Toma, ponte mi chaqueta. Natalie se desplomó en la silla con el rostro completamente pálido. La hora de visita terminó y permitió que los guardias la levantaran para encerrarla de nuevo en la celda. Su amor, su carrera, toda su vida estaba arruinada. O más bien, realmente le pertenecía todo lo que había obtenido en estos años. Más tarde me casé con Lucas. Lucas soportó humillaciones durante 3 años como espía infiltrado usando su encanto masculino, y como recompensa era hora de darle su merecido. La recompensa fue darle un estatus legítimo y luego hacer que trabajara honestamente como peón para la familia G. La vida después del matrimonio no fue muy diferente. Antes vivíamos juntos en un apartamento en el centro de la ciudad. Él salió del trabajo antes que yo. Cuando llegué a casa, pude verlo con su camisa blanca y pantalones grises, un delantal rosa atado a la cintura, parado en la cocina cocinando. Desde la puerta se veía su espalda ancha, cintura estrecha y sus largas piernas. Al verme llegar levantó la vista y sonrió antes de hablar. Su apariencia apuesta era tan hermosa como una pintura. Bienvenida a casa, recuerda lavarte las manos antes de comer. Fin del texto.